Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, agradecidos eternamente. Especialmente a los que colaboran con TLV1, todo nuestro agradecimiento a los que lo hacen, ha sido aportes muy importantes. Y de la misma manera invitamos a que muchos nos acompañen para mantenernos en el aire y poder llevarlos como siempre, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelv1.com, debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen en contacto y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján siempre le pedimos nos acompañe, nos guíe, nos proteja y nos mantenga dentro de la línea del bien, la verdad y la belleza. Y como tenemos enemigos ocultos, enemigos abiertos, tanto nuestra patria, la Argentina, Hispanoamérica, como este canal y los que tenemos una línea de pensamiento verdaderamente nacional y cristiana, le pedimos, María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Recientemente, la semana pasada, habíamos hecho un programa con Luis Alberto Rey y el licenciado Héctor Giuliano, que hablamos un poco lo previo a la entrada, supuestamente, ¿no?, de los fondos del Fondo Monetario Internacional al gobierno. Todo eso se dio con suposiciones, por supuesto, pero con cierta, digamos, autoridad por el mero hecho de que ya llevamos muchas veces transitando los mismos caminos. Parece el perro que se golpea con la misma piedra. Cosa muy rara, pero suele ocurrir especialmente en los argentinos. Pero esta apertura que dio el Fondo Monetario Internacional el viernes pasado, que el gobierno argentino lo lanzó con tanta algarabía y con tanta alegría y con un éxito extraordinario, llamémoslo, algo que nos resulta bastante difícil de comprender, no solo por la rapidez de la aprobación, sino también por la rapidez de la entrega. Y también otros fondos que van a llegar paralelos del BID, del Banco Interamericano y del Banco Mundial, como otras agencias de préstamo internacional. Nosotros siempre pensamos, ¿qué significa esto?, ¿no? No es la primera vez que vamos al fondo, creo que hemos ido muchas veces. Siempre estamos a la deriva, a ver cómo todo esto que nos ha traído a una deuda externa escandalosa, ¿no es cierto?, donde estamos pagando con la enajenación de los recursos, de los bienes, ¿no es cierto?, del comercio, de alguna manera que los argentinos no tienen dinero, ¿no es cierto?, por lo menos para pagar esa deuda externa. Siempre se está renegociando, siempre estamos en las peores condiciones y las cosas parece que se repiten históricamente. Ya llevamos casi 50 años, ¿no?, de pedido o dependencia del fondo, en algunos gobiernos más, otros menos, pero hemos tenido este lazo. Yo los invito a ver, por lo menos para tener un poquito de memoria, cómo de alguna manera los gobiernos que han apelado al Fondo Monetario Internacional para salvaguardar las circunstancias, sea la tablita financiera de Martínez Dios, como los gobiernos en general frente a la crisis que hemos pasado varias veces, cómo se presenta y se vende como si fuera algo fantástico, ¿no?, como si fuera un gran logro de los argentinos, pero sin medir que esto es una fiesta que se paga a futuro, como muchas veces dijo el actual presidente Milei, que también tuvo que apelar al Fondo Monetario Internacional. Señor director, le pido si podemos empezar este programa por lo menos con esta memoria selectiva que hemos hecho para ustedes. El acuerdo que hemos logrado con el Fondo Monetario a nivel gerencial satisface plenamente nuestras aspiraciones, es lo que queríamos y lamento no poder decirles más ni darles ningún detalle al respecto por ahora. Eso nos satisface plenamente. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación para constituir la Unión Nacional. Señora ama de casa, señor consumidor, ustedes también serán los beneficiarios de esta política, pero ustedes deben ser también los que la defiendan. El Fondo Monetario Internacional no exige nada en particular,
nosotros hemos presentado un plan económico, un programa de estabilización. No hay ningún tipo de posibilidad de que ellos planteen exigencias. Presidente, esta foto para mí va a ser estupenda para mí. Para mí también. Pero la suya no sé. No sé, vamos a ver. Me parece que ya le dije que una foto con el diablo siempre es peligrosa. No, por favor. Y yo creo que este es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia, y con el ministro Cavallo y los ministros que lo antecedieron comenzaron también en este sentido, dieron la orientación económica en líneas, en las grandes líneas, en las grandes bases, que eran prácticamente las mismas que la nuestra. O sea, la reforma del Estado con las grandes privatizaciones y el establecer la función subsidiaria del Estado únicamente, sacarlo de las actividades productivas, la apertura de la economía con su modernización y liberalización, y la estabilización y la lucha contra la inflación. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Pero en definitiva, terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. Yo no tomo medidas que sean pan para hoy y hambre para mañana. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El 70-80% es estar muy cerca del acuerdo. No me planteo la posibilidad de no acuerdo con el fondo. A mí me tocó ir al fondo en el 2002, y no nos fue tan mal. Por supuesto que el fondo, como siempre, nos exigía determinadas cosas que, bueno, que nosotros no le llamamos el apunte, porque en realidad la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. Estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Déjenme también aclarar este punto. Esto no es que lo digo yo. Los primeros que dicen esto son los inversores que financian a Argentina, ¿sí? Son los inversores que nos prestan plata. Hacen lo que haría cualquier persona normal. Si a ustedes viene un amigo y le dice, che, ¿qué te parece, José? Voy a poner un bar en Avellaneda. José puede decir, bueno, está bien, sí, puede ser buen negocio, no sé, sí, tal vez. Ahora, si viene este mismo amigo y te dice, José, ¿me prestás plata para poner un bar en Avellaneda? José, ¿qué va a decir? A ver, Paranero, sentémonos. ¿En qué calle? A ver, ¿cuánta gente pasa por acá? ¿Cuántos empleados vas a tener? ¿Cuánto vas a cobrar el tostado? O sea, empezás a hacer un análisis profundo. ¿Cuánto va a pagar de luz? ¿Cuánto va a pagar de luz? Entonces, los países del mundo que confiaron en la Argentina, que confiaron en el gobierno del ingeniero Macri y que le prestaron 50.000 millones de dólares para que le pague a los deudores que ya tenían Argentina, ¿no? O sea, demoliendo una mentira de ellos que la plata se fugó. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Entonces, el fondo dice, señor, tráigame un plan. Si me trae un plan, todo esto se refinancia, nosotros no estamos acá para ganar plata, estamos acá para que a la Argentina le vaya bien, necesitamos que a la Argentina le vaya bien. Queremos que a todos los países del mundo realmente se fortalezcan y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este planeta. Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro. Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora
tenemos una solución. Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Que lo que nosotros decíamos no era mentira, que lo que nosotros decíamos era verdad. Y que si uno seriamente y sensatamente plantea cómo enfrentar las cosas, hasta el Fondo Monetario Internacional le puede dar la razón. Y por primera vez en la historia, el Fondo promueve semejante reconocimiento. Y por primera vez en nuestra historia de argentinos, les dijimos, esta vez déjennos hacer el plan de salida a nosotros, y nos dijeron háganlo. Y yo estoy seguro que en no muchos años más vamos a heredar una Argentina pujante, que se ponga de pie nuevamente, que vuelva a invertir, que vuelva a generar trabajo. En primer lugar, quiero informar que desde el bloque de La Libertad Avanza vamos a rechazar este proyecto porque es altamente cuestionable desde lo técnico y irreprochable desde lo moral. En primer lugar, para nosotros la cuestión moral es central y este gobierno, con este acuerdo, está tomando deuda. Y hay que tener claro que la deuda son impuestos futuros, son impuestos que pagan, por ejemplo, personas que no votan, nuestros hijos, nuestros nietos y quizás hasta personas que ni siquiera nacieron todavía y que cuando estén por llegar al mundo, digamos, acá ya le cargaron deuda, es decir, la fiesta de la generación presente se la están cargando en el bolsillo de aquellos que todavía ni siquiera nacieron. Por lo tanto, estamos frente a algo profundamente inmoral. En las manos del fondo. Terminar con el Fondo Monetario hoy es irnos a la B. Primer punto, para un liberal la deuda es inmoral. ¿Toda deuda es inmoral? Claro. Tomada desde el sector público. O sea, si vos te querés como un problema tuyo, endeudarte de un problema tuyo, bien, y las consecuencias las vas a pagar vos, no yo. Digo, ¿por qué es inmoral? Porque cuando vos generás déficit fiscal y lo financiás con deuda, la deuda, ¿qué son? Impuestos futuros. Es decir, hay alguien que está resignando su consumo presente para ahorrar y financiarte esa deuda, y eso quiere decir que vos le estás cargando la fiesta tuya, de él, mía, toda a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Ni siquiera debería existir, porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite tirar el ajuste para adelante. ¿Qué es lo que está buscando este gobierno? Como este gobierno no tiene credibilidad, no tiene reputación, o sea, no tiene voluntad de pago, no es solvente, ¿qué hace? ¿El ajuste a quién se lo tira? Se lo tira el próximo gobierno. ¿Cuál es el problema de tomar deuda? Que la deuda se paga con los superávit primarios futuros, es decir, en el fondo son impuestos futuros. ¿Y qué quiere decir eso? Que es profundamente inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque la fiesta de la gente de hoy va a ser financiada y pagada ¿por quién? Por nuestros hijos, por gente que quizás todavía no nació, por gente que todavía no votó. Es fuertemente inmoral. Es decir, la deuda sobre todas las cosas es inmoral. ¿Por qué? Porque la paga gente que no vota y ni siquiera nació. Por lo tanto, es una estafa sobre las generaciones futuras. Por lo tanto, la deuda tampoco es una solución. Hemos llegado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué implica este nuevo acuerdo con el Fondo? Implica que vamos a a concluir con la etapa 3 de nuestro programa económico. La primera era terminar con el déficit fiscal, la segunda terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria, y la tercera era la recapitalización del Banco Central. ¿Me va a dar la fuerza a mí? La gente. Porque cuando yo quiera llevar el proyecto para eliminar el Banco Central y la casta política no lo quiera entregar porque saben que de ahí roban. Y la tercera era la recapitalización del Banco Central. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con una noticia que muchos estábamos esperando hace mucho tiempo. Hace unas horas, el Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central de la República Argentina han terminado de romper el último eslabón de la cadena que mantenía nuestra economía nacional atada al piso hacía ya 15 años. Así, pasamos de ser el peor alumno del mundo en materia económica a hacer los deberes y pasar a ser el alumno ejemplar. Hace algunos minutos el Fondo Monetario anunció un programa inédito para la Argentina que cumplirá un papel importante en hacer esto posible.
Digo inédito porque es la primera vez en la historia que el Fondo aprueba un programa que no es para financiar la transición de una macroeconomía desordenada a una ordenada, sino para respaldar un plan económico que ya ha rendido sus frutos. Lo rompió, porque terminar en el fondo es terminar en la B. Es tan mal terminar en el fondo. ¿Irse a la B? Es irse a la B, ir al Fondo Monetario. Es perder el partido. Hasta ahora lo perdiste. Lo vení perdiendo, por lo menos. Bueno, hemos visto este breve balance, llamémoslo, de los préstamos o la relación con el Fondo Monetario Internacional. Falta el periodo, obviamente, de los Kirchner, que no tomaron deuda, pero bueno, ¿cómo fue el uso de esa deuda que tuvieron los Kirchner y cómo pagaron también? Así que vamos a analizar todo esto, vamos a analizar el préstamo que le hace el Fondo Monetario, ¿no es cierto?, cuáles son las condiciones, para qué sirvió, qué significa, ¿no es cierto?, cuáles son las condiciones en las cuales se pone, el cepo también, no podemos dejarlo atrás, y ver si todo este tema del cepo, que parece una cosa media rara, porque se puede comprar $100 por mes, pero se puede comprar más si uno tiene más plata, pero si no tiene, pero en todas las empresas no. Y esto parece un poco como la historia de la casta, ¿no? La casta tiene la culpa y toda la casta está en el gobierno. O el tema del Banco Central, ¿no? No, el Banco Central hay que eliminarlo, pero ahora están fortaleciendo con dinero del Fondo Monetario. Tanto el tema de los impuestos, vamos a bajar los impuestos, estamos viendo que todo aumenta, ¿no es cierto? Van a bajar la inflación, ¿no es cierto? Pero sin embargo es basado en un ajuste feroz y hemos vivido el último ajuste que acaban de imponer con la devaluación. Y también, por supuesto, el tema del grito de la libertad, etcétera, que bueno, sabemos que es un eufemismo porque no ocurre. Así que bueno, vamos a nuestro invitado, Héctor Juliano, licenciado en Administración y Finanzas Públicas, experto en deuda externa, que nos cuente un poco del tema. Bueno, ahora estamos compartiendo el programa con el licenciado Héctor Juliano. Gracias, Héctor, por recibirnos. Gracias. Bueno, igualmente, recíprocamente, Juan Manuel, gracias a vos por la entrevista y, como siempre, espero ser útil. Hicimos un video de presentación, por supuesto, demostrando que en realidad siempre que se fue acudiendo al fondo en los momentos de mayor crisis, en vez de ser un drama el hecho de ir a buscar dinero y que el Fondo Monetario nos preste dinero, se presenta como una victoria, como algo fantástico. Eso siempre es común en todos los gobiernos, ¿es así, Héctor? Es una vieja técnica que yo también la he señalado, pero decenas de veces. Presentar los fracasos y las concesiones como éxitos. El ejemplo típico, lo que pasa que, claro, se necesita un presidente con la cara lo suficientemente dura como Milei para decirlo, cuando él y el ministro Caputo, que creo que tiene la cara tanto más dura que él, dice que en realidad esto no es un ajuste, porque el ajuste ya lo hicimos y ahora el fondo nos está premiando con el préstamo. Resulta que lo que sea es una cosa tan infantil que ofende a la inteligencia. O sea, lo que reproduzcamos como fue la cosa. Le dijeron, ustedes hagan el ajuste porque si no, no le damos un solo centavo. Dijeron, sí señor, le pertenezco, hago el ajuste. ¿Cómo hago el ajuste? Bájele el sueldo a la gente, bájele las pensiones a los jubilados, baje los planes sociales, recorte todo el gasto que pueda, suprima oficina, corte el gasto público, aumente las tarifas. Sí, señor, le pertenezco. Hice ese ajuste y entonces ahora me presento y digo, ven, el Fondo Monetario nos premia porque nosotros no necesitamos que el Fondo Monetario nos diga qué tenemos que hacer. Ya lo hicimos antes que el Fondo Monetario nos lo dijera. Por desgracia, con todo lo tragicómico que es esto, porque es tragicómico,
Este es el discurso que vende con la mínima posibilidad de seriedad el ministro Caputo, cuando en un reportaje que le hace un periodista dice, no, pero esta vez es diferente. Antes firmábamos un acuerdo y a raíz del acuerdo teníamos que hacer el ajuste, pero ahora no es necesario porque el ajuste ya lo hicimos nosotros e hicimos un ajuste mejor y más grande que el que nos pedía el fondo. Es una cosa realmente infantil e insultante, ¿me explico? No sé si me parece importante, corroboro lo que vos decís, presentar la concesión y el fracaso como si se tratase de un éxito. Acá hay una sola realidad. Después veremos cómo termina la historia, pero acá hay una sola realidad. El gobierno Milei fracasó. Después de un año fracasó y tuvo que pedir un salvataje al Fondo Monetario Internacional y a los organismos internacionales al año y pico de su gestión. Algo equivalente a lo que le pasó a Macri. Macri también prometió que iba a haber una lluvia de dólares, que venía la confianza, que venían las inversiones, etc. Lo único que vinieron fue lo mismo que Milei. Capital especulativo, hacer negocio de carry trade, arbitrando tipo de cambio y tasa de interés. En 2 años aumentó la deuda pública en 83.000 millones de dólares y después que se le acabó la plata, tuvo que salir a pedir un salvataje para poder completar los otros 2 años de mandato. Y ahora nos encontramos que Milei, con toda su fraseología absurda, está repitiendo lo mismo. El préstamo de salvataje que le está dando el fondo y los organismos es de unos 44.000 millones de dólares. 20.000 que le da el fondo, 12.000 que le da el Banco Mundial, 10.000 que le da el BID y otros 2.000 millones que le dan bancos internacionales, que todavía no se sabe cuáles van a ser, bajo la modalidad repo, que significa tomar un préstamo con garantía de títulos públicos. Total, 44.000 millones de dólares de deuda nueva para el Estado. Y todavía tratan de camuflarlo diciendo que no, que una parte de esa deuda no es nueva porque reemplazamos la que tenemos con el Banco Central. Sí, una parte, no sabemos cuánto, una parte son letras intransferibles, pero la gran diferencia es que por esas letras intransferibles que tiene el gobierno con el Banco Central, no va a pasar nada si el gobierno no paga. Y además esas letras son gratuitas porque el gobierno no paga interés, mientras que lo llama papelitos de colores. Mientras que reemplaza esos papelitos de colores gratuitos, ahora los reemplaza por deuda externa nueva con el Fondo Monetario Internacional que paga una tasa del 5,63%. ¿Vos podés entender un absurdo tan grande? Es decir, tenés una deuda gratis y la canjeás por una deuda cara. Una deuda interna la transformás en deuda externa. Y una deuda interna que era con un organismo interno que no te iba a pasar nada, con el Banco Central, la estás canjeando con el Fondo Monetario que te está poniendo una lista de 11 condiciones puntuales. Más, digamos, más vergonzoso y entreguista realmente no conozco. ¿Cuáles son las condiciones que pone? Yo tengo entendido que hay varias, ¿no? Pero ¿cuáles son las condiciones que pone el fondo? Aumento de las reservas, seguridad, privatizaciones, concesiones, reforma impositiva, legislación laboral, sistema jubilatorio, subsidio de energía, gasto social, finalización del cepo, ley de ética pública y el ajuste implícito, ¿no? Que ya vimos otro ajuste nuevamente, porque cuando abrió el nuevo dólar, supuestamente, entre comillas, con el cepo, ya aumentó de valor. O sea que ya empezó la remarcación de precios, ¿no es cierto? Esto es una devaluación en concreto y un ajuste acompañado. ¿Es así? Exacto. Es que el ajuste no terminó, porque esto significa en la práctica que después de un año y pico de ajuste, una victoria pírrica para poder obtener superávit fiscal,
10.4 billones de pesos de superávit fiscal con el sacrificio de todo el mundo, no de la casta, de todo el mundo, de todo el pueblo argentino. ¿A qué se destinaron esos 10 millones? A pagar intereses de la deuda. Intereses, no capital, porque de capital no se paga un centavo. Y gracias al pago de esos intereses, la Argentina recibe como premio que le pueden dar más préstamos externos y que la Argentina, si sigue haciendo buena letra pagando intereses, va a poder volver al mercado internacional de capitales. ¿Para qué? Para tomar más deuda externa. Ya en lo que va del gobierno Milei, la deuda neta ha aumentado, calculo, entre unos 55 y unos 60.000 millones. El año pasado aumentó 96.000 millones, pero por un pase contable, por la devaluación del peso, figuró una economía de 54.000 millones de dólares. Pero es hambre para hoy, es pan para hoy, hambre para mañana, porque resulta que vos tomás los informes mensuales y todos los meses está habiendo indexación que recupera esa pérdida. Ejemplo, esto que tengo acá es el informe que bajé esta mañana, que habla del stock de deuda pública mensual al 31 de marzo. Al 31 de marzo, la deuda pública argentina ya es 486.000 millones de dólares. Andaba en 430 y pico cuando la dejó Alberto Fernández. Hay una diferencia probable cercana a los 60.000 millones de dólares. Es decir, ¿qué hizo el gobierno Milei durante un año? Aumentó la deuda en unos 60.000 millones de dólares. Eso es lo concreto. Yo por eso siempre insisto en la apotegma mío, ¿no? Que yo analizo hechos. Estos son los hechos. Así está aumentando la deuda. Mientras tanto, se está produciendo una inflación que no cede. Para decirlo claramente, Alberto Fernández dejó una inflación, tengo los números acá a mano, pero bueno, me los acuerdo de memoria. La inflación de Alberto Fernández, Fernández Massa, entre enero y noviembre del año 23, es decir, el último año de gestión, fue 148%. Vino Milei y Milei hizo un 25% de inflación en diciembre. Esa inflación fue de Milei, no fue del kirchnerismo. Yo no defiendo al kirchnerismo. Yo soy crítico del kirchnerismo desde que estaba Néstor Kirchner, ¿verdad? Así que no estoy defendiendo a nadie. Estoy mostrando los números. Los números me están diciendo, me están mostrando, aparte lo hice con doble cálculo, la información oficial y el cálculo acumulativo. La inflación que dejó en el año 2023, en 11 meses, Alberto Fernández fue de 148%. ¿Sabés cuánto es la inflación que lleva acumulado Milei en sus 14 meses de gobierno? 196.5%. Casi 200%. O sea, el hombre que vino a combatir la inflación, el mismo presidente que dice que ha derrotado la inflación, el mismo presidente que dice que esto es un éxito porque por primera vez en la historia hemos reducido la inflación, resulta que en los números ha aumentado la inflación 196%. O sea, es una cosa que obliga a mantener la serenidad psicológica de quien lo comenta, porque se está engañando a la gente abiertamente. Se le está vendiendo como éxito un fracaso de gestión. Resulta que Macri fracasó a los 2 años. Milei está fracasando al año y 4 meses. Quiere venderlo como un éxito. Y como siempre vienen
y nos halagan. Y claro, nos halagan los acreedores, claro. Viene este hombre, el secretario del Tesoro norteamericano, este tipo que es homosexual, manifiesto. Scott Bessent. Scott Bessent. Scott Bessent, o Bessent, efectivamente, a quien todavía ironizaban Milei con el discurso antiguo que hizo en Davos, había hablado en contra y después se tiene que ir y pedirle por favor a Bessent que le facilite la ayuda del Tesoro norteamericano. Pero hay una realidad. Este tipo Bessent parece que es un hombre clave en Wall Street porque es multimillonario y una de las principales habilidades de él es que él es un tipo muy hábil en coordinar la acción de los fondos de inversión, de los distintos. Decía que él, Bessent, es un hombre aparentemente especializado en coordinar los negocios de los grandes fondos de inversión internacionales que operan en Wall Street, con tipo BlackRock a la cabeza. ¿Me explico? El arte de él es por eso, porque parece ser que no era un tipo del riñón de Trump. Fue un tipo que, como pasa con todos los gobiernos, asumió Trump y le pusieron al secretario del Tesoro. Y este secretario del Tesoro es el hombre de Wall Street en la Casa Blanca, digamos así. No es un tema menor, porque vos date cuenta que en este caso Estados Unidos apoya, pero no desembolsa un centavo. Lo que hace es que lo desembolse el fondo, el Banco Mundial, el BID, el repo de bancos privados, pero Estados Unidos, la tesorería, no pone un centavo. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un pequeño corte, porque me gustaría tocar este tema cuando volvemos de este pequeño corte. Seguimos con Héctor Juliano en este segundo bloque. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos en el segundo bloque con el licenciado Héctor Juliano. Héctor, recién en el bloque anterior estabas hablando de Bessent, que vino acá y que obviamente lo que manifestó fue decir, gracias a la gestión de Trump, se liberaron los fondos del Fondo Monetario, Banco Mundial, etc. Hicimos la gestión para que Argentina, para apuntalar tu gobierno. Eso le dice a Milei. Por supuesto, ponderándolo y todo lo que requiere diplomáticamente tratar de decir las cosas. Al mismo tiempo, estamos viendo que si Estados Unidos está apoyando a estos organismos internacionales que le dan el dinero, también Estados Unidos viene imponiendo algún tipo de condiciones. Las condiciones
son varias. Creo que tenemos un pequeño videito que se especula que estas condiciones pueden ser posibles. Señor director. Te cuento cuáles son algunas de las condiciones que impuso Estados Unidos para hacer efectivo el préstamo del FMI y que el gobierno no caiga antes de las elecciones de medio término. Primero, romper lazos con China y devolver el swap. Esto dejaría muy mal al gobierno ya que el swap chino son 14.000 millones de dólares. Y hoy en día representan el 80% de las reservas. Segundo, salir del Mercosur. Tercero, otorgar a las empresas norteamericanas acceso preferencial a los recursos estratégicos como tierras raras, litio, etc. Cuarto, reformas estructurales, como la reforma previsional, la vuelta de las AFJP y la reforma laboral. Quinto, que sean favorecidas las empresas norteamericanas en las próximas privatizaciones muy importantes como YPF y otras ligadas al sector energético. Sexto, influencia del Departamento de Estado de Estados Unidos para nombramientos en posiciones claves del gabinete, como la salida del actual ministro de Economía Caputo y su reemplazo por Federico Sturzenegger. De esta manera se acelera el proceso de colonización de Argentina y se abandona toda posibilidad de tener un país desarrollado y con políticas independientes. Bueno, esto es más o menos, no sé si pudiste llegar a escucharlo, pero son las condiciones que pone, digamos, Estados Unidos. Priorizar, obviamente, empresas norteamericanas, salir del swap. O sea, salir del swap corresponde a 14.000 millones de dólares, que son el 80% de las reservas. También tener prioridad en todas las empresas energéticas y, por supuesto, injerencia en el nombramiento de funcionarios públicos, especialmente en la cartera de Economía, Energía, etc. Esa es un poco la postura que tiene la avenida de Besant, que se encerró 1 hora y media con Milei. Si queremos resumir al máximo cuáles son las medidas tomadas, no nos olvidemos que estamos frente a anuncios que se van a ir instrumentando, se van a ir tomando forma con los días, no es que de un día para el otro va a cambiar la cuestión. Pero los principales anuncios, si es que se concretan, yo los agruparía en 3 capítulos, aunque las medidas en total son unas 11, ¿no? 11 o 12. Y la letra chica no se conoce. Aclaro, y esto es importante decirlo, que ya hace 2 días mandé una carta por correo electrónico a contacto al Ministerio de Economía pidiendo que se facilite la copia traducida al castellano del acuerdo con el fondo, del cual todavía no he recibido respuesta y no sé si la voy a recibir. Sería interesante que por lo menos algún legislador que le firmó el cheque en blanco al DNU 179 por lo menos lo pida, ¿verdad? Para saber que firmó el gobierno. ya que le firmó un cheque en blanco, por lo menos que el gobierno le facilite. Pero tratando de sintetizar las medidas, yo las agrupo en 3 partes. Una son las medidas inmediatas, con la devaluación anunciada. ¿Por qué? Porque pasar a un régimen de flotación cambiaria en la práctica equivale a una devaluación del peso. Y la devaluación se traslada a los precios. Y ya lo está viendo el gobierno, y ahora se le está agravando, que la tan mentada victoria sobre la inflación ahora se le está revirtiendo, porque la inflación subió a 3.7 en marzo y ahora ya se están atajando que para abril, mayo, andaría en un piso del 4 o 5%. Quiere decir que todo el discurso triunfalista de Milei se está estrellando contra la realidad, porque resulta que hasta ahora estrangulaba los gastos, hizo el ajuste y como el ajuste le fracasó, tuvo que pedir un salvataje al Fondo Monetario. Ahora, ¿de qué se disfraza para pedir nuevamente sacrificio o por imponer sacrificio a la gente? ¿Me explico? ¿Cómo hace ahora? Ahora, ¿qué hace? ¿Un nuevo tarifazo? ¿Qué hace ahora? ¿Una nueva devaluación? La devaluación del primer día fue un 11-12%. Pero la clave para mí, esto es de Giuliano, para mí la clave no es solamente el tipo de cambio, la clave es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque los fondos especulativos, no hay que olvidarse que la semana pasada
le fabricaron una mini corrida a Milei como se la habían fabricado a Macri en abril del año 2018. Que ese episodio lo he contado 1000 veces, ¿verdad? El 25 de abril del año 2018 todo iba bien para Macri, pero ese día los bancos amigos, con el Morgan Stanley a la cabeza, le sacaron en un día del Banco Central 1.472 millones de dólares. Y Macri se tuvo que guardar el discurso triunfalista en el bolsillo y el 3 de mayo pedir el salvataje al Fondo Monetario porque si no se tenía que ir en helicóptero. A Milei, salvada la circunstancia, me parece que le amenazó algo parecido, porque vos date cuenta que la semana pasada, ¿qué empezó a ocurrir? Empezó a escaparse el dólar. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se escapaba el dólar? Porque los capitales financieros especulativos, con el negocio de Carry Trade, empezaron a retirar fondos. Se llevaban los pesos y pedían dólares. Por eso las reservas bajaron a menos de 25.000 millones. Punto. Le han advertido sobre la mesa, ajustame la tasa de interés porque si no me voy al dólar. El eterno chantaje de los capitales especulativos. ¿Y qué hizo Milei? Hizo la de siempre, la del servilismo, que dijo, sí señor, ahora les aumento la tasa de interés. Ya los bancos están subiendo la tasa de interés por sugerencia del Poder Ejecutivo. El gobierno se está endeudando a tasa más cara. El gobierno está colocando en promedio más de 6 billones de pesos de renovación de deuda por quincena. Y como los bancos no le renuevan la deuda, la está aguantando con plata del Banco Nación y del Banco Central y además plata de los jubilados del Fondo de Garantía del ANSES. Quiere decir que los acreedores especulativos, los acreedores usureros de la Argentina, no le están renovando la deuda. Esta es la tragedia que tiene el gobierno y que vos fíjate que no lo dice ni el gobierno ni ningún economista del establishment, pero está saliendo en los diarios. Es decir, la otra semana, creo que lo comentamos cuando hicimos la entrevista con Luis Alberto Rey, ¿no? La otra semana le vencían al gobierno 9.2 billones de pesos y no pudo reunirlo. ¿Qué tuvo que hacer? Le tuvo que pedir por golpe de teléfono al Banco Nación que le cubra 5.5 billones de pesos, 5 billones y medio de pesos, no es moco de pavo. 5 billones y medio son 5.500 millones de dólares al tipo de cambio atrasado. Y como aún así no le alcanzaba, le tuvo que pedir 3.300 millones de dólares más al Banco Central. Bueno, perdón, ya estamos en zona roja, ¿verdad? Estamos en zona roja. Si tus acreedores especulativos que están lucrando con el negocio de Carry Trade no te renuevan la deuda, se están llevando el dinero, se están pasando al dólar por el contado con liquidación. El contado con liquidación manda sobre el blue y el blue se dispara mientras el oficial está en 1.100. El blue empieza a subir a más de 1.300, 1.350. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno al final? Enmascarar con una banda de flotación entre 1.000 y 1.400 cuando todo el mundo sabe o sospecha porque todavía no están los hechos, que cuando hay banda de flotación el dólar tiende a ubicarse en el máximo de la banda. ¿Qué quiere decir eso? Que el dólar que ahora está en 1.230, ¿no? Ya 120 puntos más, ¿no? Es probable, según se especula, que llegue a 1.300. Mientras que el presidente Milei dice que no, que va a bajar más, que va a bajar a menos de 1.000 pesos por dólar. Yo no puedo hacer acertijo porque esto no depende de la libertad de mercado. Esto depende de los grandes especuladores, es lo mismo que los precios. Los precios no dependen de una lírica maniobra o manejo de oferta y demanda. Depende de los grandes formadores de precios. Y en el caso
financiero ocurre exactamente lo mismo, pero peor. Los banqueros especulativos vienen y le fijan las condiciones al gobierno. Y en este momento le dijeron, si querés que te siga renovando la deuda, me aumentás la tasa de interés y me das más concesiones a los capitales aliados. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno entonces primero abre una banda de flotación, no hay cepo, porque el cepo es solamente para las personas físicas, pero las personas físicas son una mínima proporción dentro del dólar que se mueve en el mercado, por lo cual alcanza a las personas físicas, pero no a las personas jurídicas, es decir, a las empresas. El segundo punto es que le fija un cronograma a las reformas estructurales. ¿Cuáles son las principales reformas estructurales? La reforma laboral, la reforma jubilatoria y la reforma tributaria. En los tres casos lo que se busca es abaratar el costo de esos rubros. En el caso laboral se pide el freno de paritarias para que los aumentos de sueldo sigan siendo menores que la inflación, es decir, bajando los salarios reales, que haya más facilidades de despido y que haya más libertad de contratación, ¿no? El viejo ideal liberal, dicho por los propios liberales, de que el derecho laboral tiene que terminar desapareciendo y tiene que ser reemplazado por el derecho comercial, en el cual toda relación de trabajo es un contrato de trabajo y no está sujeto al amparo de la legislación laboral. Eso es lo que propone el liberalismo, ¿no? Eso como idea. Segundo, reforma jubilatoria. Primero y principal, aumento de la edad jubilatoria. Después, restricción a los beneficios jubilatorios que vienen sea por edad, por jubilación anticipada, sean justos o injustos. Yo no hago juicio de valor, yo estoy describiendo un hecho. Es así. Y además, reducir el peso de la jubilación en el Estado. Con lo cual, en sospecha de Giuliano, que vengo a hacer yo, esto abre la puerta a una nueva privatización del sistema jubilatorio bajo régimen de AFJP, porque ¿qué están diciendo en la práctica? Están diciendo en la práctica, yo me quiero sacar el peso de la jubilación del Estado. ¿Y cómo se lo sacó Menem? Dándole una tercera parte de las jubilaciones a los fondos especulativos que manejaban el sistema jubilatorio, que se quedaban con la tercera parte de los aportes jubilatorios, lo cual era un robo a los jubilados, ¿no? Y la tercera es la reforma impositiva, de la cual también todavía no se tienen noticias, pero ya deslizaron algunas cuestiones, entre las cuales bajar las garantías al monotributo, para que los sectores más pobres, digamos así, o los sectores de menores ingresos, que son los que están amparados por el monotributo, no tengan los beneficios que tienen hasta ahora. Pero como todo esto es especulativo, porque todo lo que tenemos hasta ahora son anuncios, ahora es cuando viene el momento de estar atento a ver estos anuncios, cómo se traducen a la realidad. Pero el enunciado, palabras más, palabras menos, con una hipersíntesis, es esta. El gobierno fracasó y ahora, desesperado por aguantar y sobre todo por no capotar en las elecciones, porque ¿cuál es el dilema político que tiene Milei? Que para hacer las reformas estructurales que le pide el fondo, las tres citadas, ¿no? Laboral, jubilatoria, impositiva, necesita ahora sí leyes del Congreso. ¿Y cómo hace para obtener leyes del Congreso si no gana las elecciones parlamentarias de octubre? Por eso es que tuvo que adelantar las elecciones y por eso se pusieron a sacar de acuerdo. ¿Me explico cuál es la lógica? Y por eso entró el dinero. Es una lógica financiera política. Y eso... Héctor, sí, por supuesto, aparte tiene que ver
muchas cosas más en las privatizaciones que tengan injerencia los que, obviamente Estados Unidos y muchos, ¿no?, de lo que ya viene gestándose. Ahí hay un tema que pide Estados Unidos, obviamente, que es eliminar a China del cepo, que nos, perdón, del dinero que nos prestó para fortalecer la reserva del Banco Central. Son 14.000 millones, ¿no? Ese swap famoso. Ahora, si esos 44.000 millones que supuestamente van a entrar en el periodo de 1 año, 2 años, supongo, porque no van a entrar todo de golpe, ir eliminando a China implica también un problema grave que tiene la Argentina con China, de alguna manera, porque nosotros tenemos acuerdos con ellos, algunos acuerdos que no se conocen bien la letra chica, pero que por lo menos ese swap no era tan usurero como los salvatajes que hace el Fondo Monetario y otros organismos internacionales. ¿Qué implicaría, no es cierto, en las reservas, que se prescinda de los 14.000 millones del swap chino? A ver, una aclaración preliminar. El swap con China, que es de unos 20.000, equivalente a unos 20.000 millones de dólares, en estos días justamente, y se lo reprochó el presidente Xi Jinping diciendo, si no lo ayudamos nosotros a la Argentina no puede aguantar los pagos a los acreedores, porque no nos olvidemos que China no está fuera del sistema financiero internacional, está dentro. En consecuencia, cuando China ayuda a la Argentina, por un lado se posiciona mejor porque China no hace nada gratis, lo hace a cambio de que la Argentina le mantenga las concesiones de obras públicas, ¿no? Le mantenga las concesiones que de todas maneras se la ganó honestamente, se la ganó por concurso, ¿no? Porque la represa de Santa Cruz las ganó por más competencia porque los chinos tienen una eficiencia mayor que los capitales norteamericanos en este caso, ¿no? Bueno, pero dejando de lado toda la historia del swap chino, acá el problema que existe es el siguiente, que el gobierno sobrevive en base a sus concesiones, a las concesiones de quienes lo pusieron en el gobierno. Si no, no estaría ahí, porque Milei no tiene ni la capacidad, ni la seriedad, ni la trayectoria política para ocupar el cargo de presidente de la Argentina. Está ahí como una marioneta para cumplir lo que le dicen sus mandatos y distraer a la opinión pública con cholulismo político. Sí, que la gente se entretenga a ver qué exabrupto tiene hoy, a ver qué escandalete tiene, con qué artista de turno le arman un romance para que se distraiga la gente y así sucesivamente. Pero las verdaderas decisiones no creo que las tome ni Milei ni el propio Caputo. Caputo es un broker, es un hombre que depende de los capitales financieros internacionales de Wall Street, ¿verdad? En consecuencia, lo que estamos viendo nosotros es cómo se está conformando, a mi juicio, una nueva, bueno, Jauretche hablaba de el nuevo estatuto del coloniaje. Acá cómo se está armando una especie de reforma colonial punto 2, por así decirlo. ¿Por qué? Porque vos date cuenta que ya nuestras finanzas están totalmente controladas hasta mínimo nivel de detalle por capital financiero extranjero. Nuestras finanzas. Nuestros rubros principales de exportación están todos controlados por capitales multinacionales prevalentemente norteamericanos. Esto ocurre con el petróleo y el gas de Vaca Muerta y de los yacimientos neuquinos. Ocurre con el litio, ocurre con la minería y ocurre con las grandes multinacionales exportadoras. Incluye incluso el tema de las concesiones macro, como este escándalo de la hidrovía y otros que se están por concesionar, empezando las que vienen por ferrocarriles y las que seguirían por las líneas aéreas, o al revés, primero las líneas aéreas y después las de ferrocarriles. Ergo, nosotros estamos entrando, en mi opinión, en una nueva etapa o época
de conformación de un estado de subordinación de tipo colonial. Y es más, pienso que esto avanza sobre algo mucho más grave todavía, que es el problema confederal argentino. No sé si me distraigo 2 minutos con esto porque me parece importante. Hoy en día, las provincias están obteniendo lo que yo llamo una pseudo-federalización. ¿Por qué? Porque se están haciendo fuertes, no por su potencial propio, sino por los grandes capitales internacionales que entran a jugar en la provincia. Por eso, en definitiva, el problema que viene de arrastre por haber subvertido la Constitución peronista de 1949 y que provincializa los recursos provinciales, es la que expone más al país. ¿Por qué? Porque ahora las grandes multinacionales arreglan sus negocios directamente con los gobernadores de provincia. ¿Me explico? Es decir, la provincia de Neuquén, que está teniendo un desarrollo extraordinario, lo está teniendo porque la provincia trata directamente con los grandes capitales internacionales de las multipetroleras y el de las grandes empresas mineras, con lo mismo que provincias como San Juan, ahora Chubut, en fin, todas las grandes provincias, las provincias del norte con respecto al litio. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro país, en mi opinión, marcha hacia una pseudo-federación, donde las provincias, apuntaladas por capitales de empresas multinacionales, están tomando cada vez más independencia y más poder frente al gobierno de Buenos Aires, pero no para afirmar su propia autonomía, sino para aumentar la autonomía del capital extranjero que se invierte en las provincias. ¿Me explico? Es decir, es una inversión de las cosas. Ahora, hasta ahora, el gobierno tiene una técnica, todos los gobiernos tienen una técnica bilateral. El gobierno negocia con la provincia las obras públicas que le hace a cambio de los votos que las provincias le dan en el Congreso. Pero ahora las provincias tienen más fuerza, pero no tienen tanta fuerza propia. Tienen fuerza porque le están dando concesiones a empresas multinacionales que las apoyan. Ahora andá vos, gobierno nacional, a tratar de imponerle condiciones a la gobernación de Neuquén. A ver cómo te entendés con el grupo Rockefeller, con las grandes multinacionales, PAE, Shell, etcétera, que están explotando vaca muerta. Los recursos naturales ya dejan de pertenecer a la Argentina. Vos fijate que es la profecía del general Perón cumplida, cuando él advirtió antes del año 2000 que había que tener presente para entender lo que estaba pasando en la Argentina ya de ese momento, que los capitales internacionales y el imperialismo internacional venía por nuestros recursos naturales. Punto, ya no los tenemos. ¿Cuáles son los recursos naturales que administra la Argentina hoy? Y eso viene porque el capital invertido ya ha dejado de ser nacional y está subordinado a una superestructura de dominio financiero a través del carry trade. ¿Qué quiere decir esto? El equilibrio de ganancia máxima que obtiene el capital financiero por arbitraje entre altas tasas de interés locales y atraso cambiario. Es una nueva convertibilidad. Cuanto más alta tasa de interés tenés y más atrasado tenés el tipo de cambio, más rentabilidad le das al capital especulativo financiero. Por eso vivimos en un país donde la economía está en recesión y los récords de ganancias lo están teniendo los capitales financieros bancarios y las grandes multinacionales que tienen sus concesiones propias porque ellos manejan sus quintas por separado. Y además son empresas
que no exportan valor agregado, sino que se llevan nuestras materias primas, ¿no? Como se ha señalado, se llevan el petróleo crudo, se llevan el litio sin poner una fábrica de baterías, se llevan la minería con material en bruto, incluso sin controlar, material minero mezclado, donde con el argumento de que es una explotación, eso ya venía de debajo de la lumbrera y se está produciendo en Pascua Lama y otro más, se exporta por ferroducto, ¿no? Se exporta roca mezclada, de tal manera que se están sacando a través de esas explotaciones tierras raras que tienen un valor inconmensurable. Tipo de minerales. Esa es la forma en que la finanza está matando la economía argentina y de la cual no nos vamos a liberar. Vamos a tener un país rico con población pobre. Bueno, eso ya lo escribía también Julio González, ¿no? El secretario legal y técnico de María Estela Martínez de Perón, ¿no? Bueno, que planteaba claramente este tema. Julio González fue un profeta de esto, es un profeta, ¿no? Lo admiro muchísimo porque él fue el primero que sistematizó esto, primero porque lo vivió en su momento, pero después porque lo estudió en toda su profundidad histórica. Cito las palabras de él cuando él dice: en realidad la gran tragedia argentina es que no somos un Estado, somos una colonia, porque ¿qué caracteriza una colonia? Que las decisiones políticas de gobierno no se toman en el país. ¿Qué político, qué dirigente, qué empresario argentino toma decisiones en la Argentina? Ninguno. Ya Cristina Fernández de Kirchner en un lapsus dijo de que las decisiones locales del país, el presidente de la República o el gabinete, etcétera, tiene una injerencia de un 30%, 20 y tanto por ciento, que son las cosas regulares del día a día. Pero todas las decisiones las toman de afuera y los grandes acreedores, es decir, los intereses políticos, geopolíticos. El kirchnerismo efectivamente ha usado y sigue usando muchos de estos argumentos que no les son propios, ¿no? Son tomados, pero estuvo 20 años en el poder y ¿qué hizo para revertirlo? Clamó contra la deuda mientras la aumentaba. Desde Néstor Kirchner hasta el fin del mandato de Cristina Kirchner, mientras vendían el discurso del desendeudamiento, la deuda aumentó en 102.000 millones de dólares. Bien, yo quisiera que me digas, porque espérate, no te escapes, con relación al videíto que hicimos inicial, por supuesto que no figuraba la época Kirchner, ¿no? Cristina y Néstor, y tampoco, sí figuraba Fernández. La pregunta es, si creció la deuda, ¿no es cierto?, externa con el gobierno de los Kirchner, ¿a quién se le debía? Porque parecía no hay toma de deuda extranjera. ¿Cómo fue esta deuda que se fue incrementando? Por lo menos, ¿qué fue? ¿Intraestado, intrainstituciones locales? ¿Cómo fue? No, ese punto sí. Que sea muy breve, que sea muy breve en esto. Está bien, te lo aclaro mínimamente. Lo que sí es cierto es que el gobierno Kirchner tomó más deuda interna que externa y que la mayoría de esa deuda interna fue deuda intraestado. ¿Pero qué quiere decir deuda intraestado? Que aumentó extraordinariamente la deuda por esos 100.000 millones con el Banco Central, empapelando al Banco Central, con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los Jubilados, o sea, sacar plata del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. El 76% del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los Jubilados está constituido por deuda pública. Endeudar a los bancos nacionales, como estuvo y lo sigue haciendo Milei, endeudando al Banco Nación, con un riesgo muy grande. Se está hablando de querer privatizar al Banco Nación. No. ¿Qué eso quiere decir? Que la deuda que en este momento tiene el Banco Nación y que sigue creciendo con el gobierno Milei
El día de mañana, si el Banco Nación se privatiza, esa deuda pasa a ser deuda externa, no deuda propia. Entonces, lo que sí es cierto es que el gobierno Kirchner aumentó más la deuda interna que la deuda externa. No toda, pero lo hizo a costa de armar una bola de nieve con deuda interestado que significó empapelar al Banco Central con títulos públicos, empapelar a los bancos oficiales y empapelar al sistema jubilatorio, amén de una veintena de empresas, pero no que no bajó, porque vos fíjate lo siguiente, durante el periodo Néstor Cristina hasta el 2015, dijimos, la deuda aumentó 102.000 millones de dólares. Viene Macri, se lamentó de la herencia recibida, pero en 2 años la subió en 83.000 millones. Y además tomó la deuda con el Fondo Monetario, la dejó en 83.000 millones. Y viene de vuelta el gobierno Fernández Massa, se lamenta de la herencia recibida por Macri, pero la convalida en su totalidad, la hizo convalidar por el Congreso en lugar de objetarla. Y además aumentó la deuda en más de 100.000 millones de dólares. La tomó en 336 y la dejó en 438.000 millones. Y ahora viene Milei y la aumenta en otros 60.000 millones. Y así vía diciendo. ¿Me explico? Decía, y esto recién empieza. No me quiero imaginar más adelante, ¿no? Héctor. Es que el sistema de la deuda es una trampa de deuda perpetua. Eso lo hemos hablado hasta el cansancio y por desgracia lo estamos viviendo continuamente, en efecto. Héctor, te agradezco muchísimo, pero antes que nada quiero destacar y quiero cerrar con vos, porque en realidad no amerita que diga más nada de lo que ya has dicho, porque estamos viviendo un coloniaje y cada vez vamos más hacia el camino de la desintegración. Pero en el día de ayer, en Radio Amadeus, que es 91.1, en el programa Conspiraciones de Jorge Canteros, propuso entregar un reconocimiento al licenciado Héctor Juliano, compartido con Lázaro Llorens, que es de Striptease del Poder, y quien les habla, Juan Manuel Suárez Pinto, del canal TV1, en reconocimiento a Héctor Juliano por su trayectoria, por su docencia, por su patriotismo, por su formación académica en tanto aspecto, en tanto lo histórico, político, social, cultural, religioso, tanto que hay que reconocerle a don Héctor Juliano en tantos aspectos, que para nosotros fue una propuesta tan linda de poder reconocerlo, de poder honrarlo en esta trayectoria tan grande y que tan poco hemos visto, ¿no es cierto?, que se reconozca a personalidades que han aportado tanto para el país, han aportado tanto para nuestro conocimiento, que digamos, regalo que le hacemos a Juliano ha sido de un gran honor nuestro, y quiero simplemente dejarlo público acá en TV1, que lo hicimos ayer en el programa de Conspiraciones, pero ahora lo hacemos también en TV1, y va todo nuestro agradecimiento a nombre de Llorens, de Canteros y el mío propio a Héctor Juliano. Así que gracias, Héctor. Bueno, permitime. Primero reitero mi agradecimiento infinito al gesto que han tenido ustedes y su significación, tanto vos como Jorge Cantero, como Lázaro Llorens. Lo considero un poco exagerado porque yo hago esto como un deber que me impongo para mí mismo, ¿no? Ayer lo hablábamos esto. Como católico uno tiene un deber de caridad, que la caridad no es la limosna. La caridad ni es tampoco el florigeriado amor al prójimo genérico. La caridad, a mi juicio bien entendida, es la voluntad de transmitir el trabajo de uno que pueda ser útil a los demás para que esa gente despierte. Yo, como otras personas, estamos a una edad en que no nos preocupa tanto lo que proyectamos para nuestras propias vidas, sino lo que dejamos como tradición, como herencia, a una generación de relevo que todavía, por desgracia, no aparece. Pero por lo menos dejamos la siembra
de aquello que hay. Por eso, les agradezco muchísimo el gesto que tuvieron. Ahora voy a ver si tengo acá para mostrarlo en cámara Ya lo tenemos en cámara. ¿Cómo? Ya lo tenemos en cámara. Ya está en la foto. Ya lo tienen, bueno, no. Bueno, por eso les reiteraba el gesto y a la vez les explico el sentido de por qué hago esto. Es decir, mientras tenga uso de razón, pienso aportar esto porque lo considero un deber, que ayer también creo lo comentaba. Es un deber de los dones. Yo creo que cada individuo tiene, así, no en el sentido colectivo de la palabra que tiene otras religiones, sino en el sentido individual. Cada uno de nosotros, cada hombre, tiene un compromiso personal con Dios Padre, que es retribuir aquellas aptitudes que Dios Padre nos ha dado. Yo soy un inútil en materia de manualidades, pero tengo cierta aptitud para el estudio. No soy un erudito, soy un tipo que se estudia. Como decía un amigo mío, esto es producto de trabajo de horas con la silla. No es que soy un sabio, estudio, me pongo las pilas y me concentro en esto. Mientras tenga uso de razón y vida, lógicamente lo voy a seguir haciendo. Por eso, como primera medida, lo considero un deber para mí mismo y además, por una cuestión de caridad cristiana, el transmitirlo a todos aquellos que quieran recogerlo. Es la forma que yo pienso, es la parábola del sembrador. Es la única que es. Esto es lo que, aprovechando la circunstancia de la Pascua de Resurrección, repito, Pascua de Resurrección, que para nosotros tiene un significado especial, que es el mensaje evangélico, para que esta mentalidad pueda, Dios quiera, transmitirse a los demás. Y nuevamente mi agradecimiento por el homenaje que me hicieron a mí ayer. Gracias. Un ejemplo, realmente un ejemplo, deberíamos seguir todos tu ejemplo. Y tratamos de hacerlo al menos. Desde aquí de TLV1, que todos te reconocemos como un valor elemental para todos nosotros y como un guía también. Así que todo mi agradecimiento. Gracias, Héctor. Felicidades también y por supuesto a todos ustedes con Héctor. No solo nos despedimos aquí, sino que le deseamos unas felices Pascuas a todos. La casa no está en orden y tenemos que ocuparnos de ordenarla. Felices Pascuas. Nos vemos en otra entrega de Contracara aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.